Muchas gracias. Quiero compartir en esta importante oportunidad un estudio que está en curso y se refiere, según el título de mi ponencia, a la participación de indios y mujeres en las luchas independentistas de Charcas, periodo comprendido entre 1809 y 1825. Charcas es el nombre que le dio la corona española, la colonia, al actual Estado Plurinacional de Bolivia. Este estudio está enfocado para llamar la atención sobre aquel imaginario que ha generado la historiografía oficial para invisibilizar la participación de indios y mujeres en estas luchas independentistas. Bolivia fue el primer país en el que se levanta una voz de libertad el 25 de mayo de 1809, pero paradójicamente será el último país que formalmente alcanzará la independencia como república el 6 de agosto de 1825. En ese dramático proceso de independencia combatieron, ofrendando a la vida a la patria, hombres, mujeres, incluso niños de distinto origen social, siendo muchos de ellos criollos, mestizos, indígenas originarios, zambos, esclavos, pardos y morenos, como se los denominaba en esa época. La historiografía tradicional ha hecho mayor énfasis en analizar la lucha emprendida por la élite criolla y ha dejado en segundo plano y hasta ha invisibilizado la participación popular, a pesar que esa fue determinante para el triunfo de las fuerzas patriotas, pues sin su concurso sencillamente no habría patria. Es importante señalar que estos deseos de independencia se remontan, en el caso de Charcas, mucho antes del emblemático año de 1809, como podemos ver con la sublevación de Alejo Calatayud en Cochabamba en 1730. Y esencialmente las grandes rebeliones indigenales de 1780 a 1783, impulsado por caciques indígenas como Tomás Catari, cacique de Chayanta, que fue asesinado en la quebrada de Chacatilla por sus captores chapetones cuando era llevado a prisión. En 1782, la rebelión de Tupac Amaru en el Perú, Tupac Katari en La Paz y Damaso Katari corrieron la misma suerte. Pero aquí es importante ya destacar que en las rebeliones indígenas surge la mujer con identidad propia en la figura de Bartolina Sisa, quien era denominada como la virreina, y Micaela Bastidas, su lugarteniente. El corolario de la sublevación continuó en el altiplano lacustre aymara hasta 1783, cuando los últimos caudillos fueron igualmente destrozados en 4 partes. Solo después de la rebelión de 1780 al 82, la corona española puede poner en vigencia la Real Ordenanza de Intendentes de Provincia y de Ejército en sus colonias, con un nuevo modelo económico que reemplazó al que se instaló muy temprano en estas tierras americanas. En la historia de la independencia hay un capítulo que aún no se ha estudiado adecuadamente y se refiere a que surge la presencia de republiquetas, embriones de identidad a lo largo del territorio de la Real Audiencia de Charcas. Hay que hacer notar también que en esta última parte de la historia colonial, en las postrimerías de la colonia, tenemos un nuevo actor social que está conformado por primera vez por un ejército continental español de 17,000 plazas para hacer frente a la guerra de la independencia. Pero ¿cómo está constituido este ejército formidable de 17,000
plazas, está conformado por mariscales y coroneles liberales de alta alcurnia y dancio abolengo como José de la Serna, Joaquín de la Pezuela, Jerónimo Valdés, héroes de la guerra contra los franceses. Y entre estos jefes destaca José de Canterac, militar francés al servicio de España, que arribó a América con 3.000 plazas. Es la primera vez que vamos a ver un ejército formal y no las milicias, que era la forma más tradicional de organizar defensa por España. Es aquí donde surge otro actor social, que son los comandantes criollos. Es interesante analizar que los jefes criollos al servicio de España son Pío Tristán, José Manuel Goyeneche, Pedro Antonio de Loañete, terrateniente peruano nacido en España, Francisco Javier de Aguilera, temibles realistas que se mantuvieron fieles a la corona española, siendo ellos criollos. Pero también vamos a ver acá a otros jefes criollos como Agustín Gamarra, Andrés de Santa Cruz, Carlos Medinaceli y José Vallivian, que pasaron al bando patriota. Y ellos precisamente van a ser quienes lideren ya las nuevas repúblicas que se van a ir formando. Y es ahí donde nos encontramos el ejército de la Gran Colombia, que baja desde el norte y llegarán prácticamente a definir la situación de este territorio. Y desde el sur surge otro ejército, no menos valiente y temerario, al mando del general José de San Martín, acompañando en estas gestas libertarias por generales criollos como Bernardo O'Higgins, cuyas luchas dieron lugar a la independencia de Chile y el Perú. Aquí quiero detenerme brevemente para analizar las guerrillas y republiquetas, que es una forma propia de resistencia desde Charcas. Las tropas españolas fueron combatidas por temibles ejércitos criollos subestimados porque los veían como una simple turba sin preparación ni pertrechos, y por eso los denominaron despectivamente como las montoneras. Pero a la postre, estos mariscales y coroneles que derrotaron a Napoleón tuvieron que rendir las armas y estandartes del rey ante esos aguerridos comandantes. Estos jefes montoneros eran latifundistas que abrazaron la causa de la independencia y dispusieron para ese noble propósito los recursos de sus haciendas y almas que las habitaban, logrando controlar inmensos territorios a los que dieron incipiente organización militar y administrativa. Y así se erigieron a lo largo y ancho del territorio de la Real Audiencia de Charcas célebres republiquetas autónomas que empleaban el método de lucha, la guerrilla, con la que se posibilitó asestar duros golpes a las tropas imperiales. Algunos ejemplos: en La Paz el cura Ildefonso de las Muñecas, en Cinti el patriota Vicente Camargo, junto con él Manuel Asensio Padilla en Tomina, en Chayanta Betanzos e Ignacio de Zárate, en Tarija Eustaquio Moto Méndez, Camargo Medinaceli, Francisco Manuel de Uriondo, en Cochabamba, en la fortaleza de Ayopaya, Villa José Miguel Lanza, José Antonio Álvarez de Arenales, formaron su cuartel en Misque y Valle Grande y controlaban los caminos que unían a Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca. En Santa Cruz, el comandante Ignacio Warnes combatió bajo el ejército argentino de Tucumán y Salta con Güemes, y Belgrano lo designó intendente de Santa Cruz. Ese actor social va a ser definitivo para garantizar la consolidación de un bloque autonómico en el gran macizo de los Andes. Pero no podían haber desarrollado su labor sin el concurso de los indígenas. Todos conocemos que los indígenas estuvieron tanto en las filas patriotas como en las filas realistas. Pongo como ejemplo la actuación del cacique quechua de Chinchero, Mateo García Pumacahua y Manuel Choquehuanca, fieles a la España. Pero vamos a encontrar
esencialmente indígenas que integran los ejércitos patriotas, comandados por aquellos jefes criollos en las republiquetas. Estas tropas de los jefes guerrilleros estaban conformadas mayoritariamente por mestizos e indígenas, incluso esclavos, pardos y morenos, como aquellos liberados por Warnes que pasaron a engrosar las tropas patriotas. En el Cerco de la Paz participaron 15,000 y 19,000 indios aymaras y quechuas que combatieron al mando de estos comandantes criollos y mestizos. Estas tropas indígenas estaban situadas en amplios espacios que se extendían hacia los valles de Pequepunco, Palca, Cooni, Potopoto, Coroico y Songo, y estaban comandados por los caciques Titicocha, Santos Limache, Vicente Choque, Pascual Quispe, entre otros. De estos, la historiografía oficial ha borrado prácticamente sus nombres. A estas tropas se sumaron posteriormente el formidable ejército de cochabambinos al mando del comandante Esteban Arce, que presionó sobre Oruro con el concurso de indios que fueron calificados por los españoles como muchedumbre de caballería y agolpamiento de naturales, pero venían desde los confines de Tapacarí, Zacaca y Chayanta, a los que se sumaron 5,000 indígenas de Arque. En las republicatas la composición de las tropas era similar. A Juana Zurduy de Padilla, una heroína nuestra, le acompañaron siempre sus fieles indios, y entre estos destacó el más fiel que pudo tener el poeta quechua Juan Hualpiayimachi, que pereció defendiendo a su comandante. En la Guerra de la Independencia hemos logrado identificar también a mujeres muy bravas. Entre ellas sorprende la actuación de las mujeres cochabambinas en la coronilla de Cochabamba, que junto a sus hijos e hijas presentaron batalla ante el enemigo, azorado pero igualmente cruel ante la arremetida femenina. La historia del 27 de mayo de 1812 fue escrita con la sangre de estas valientes mujeres. Precisamente por esta fecha histórica, en Bolivia celebramos el Día de las Madres el 27 de mayo. Un grupo de mujeres ricas abrazaron la causa independentista y por ello fueron cruelmente perseguidas, destelladas, torturadas y vejadas antes de ser asesinadas. Hemos rescatado los nombres de Manuela María Zagárnaga, extorsionada por Goyeneche, obligada a pagar altas sumas de dinero por la libertad de su esposo y su hermano, que pese al monto entregado fue ejecutado, siendo desterrada esta señora a Caupolicán. Vicenta Juaristi Eguina, educada de manera esmerada, casó con el español Rodrigo Flores Picón, que abrazó la causa de la independencia. Viuda del primero, contrajo segundas nupcias con otro español, del que se separó por ser realista. Dispuso que uno de sus sirvientes acompañe al patriota Graneros. Así fue. En la toma del cuartel la noche del 16 de julio de 1809 y sindicada como insurgente, fue condenada a pagar multa de 6,000 pesos y desterrada al Cusco. Esta señora, denunciada ante el feroz Ricafort como una de las más activas partidarias de la insurrección, fue condenada a muerte, sumida en un horroroso calabozo donde sufrió los más inhumanos tratamientos. Escuchó la sentencia de muerte con estoica indiferencia, conmutada por una crecida multa y destierro perpetuo al Cusco, de donde, sin embargo, huyó para volver a La Paz y continuar apoyando la causa independentista. Cuando el general Santa Cruz vino en 1822 con el ejército de intermedios, entregó a este general sus 2 hijos y a un pequeño resto de sus colonos indígenas. Esta señora fue la que entregó a Bolívar, a Simón Bolívar, cuando visitó La Paz, la llave de oro de la ciudad. Y dice, había perdido su fortuna y su salud se hallaba quebrantada, pero recibió la estimación y gratitud de un pueblo. Bolívar fue generosa con esta señora.
Ramona Sinosaín sacrificó su fortuna y bienestar personal por la causa de la patria. Desterrada en Quisibi, regresó clandestinamente y conspiró contra Ricafort. Reunió cuanto pudo y se la entregó, pero al considerar su triste situación en la que quedaban sus hijos, sucumbió de dolor en 1814, dice una fuente. La mestiza Simona Manzaneda fue apresada por Ricafort, y encerrada en prisión. Condenada a la pena capital, comillas, se la paró desnuda, montada sobre un asno, rapada la cabellera, fue azotada en las 4 esquinas de la Plaza Mayor, amarrada a uno de los postes de la plaza, fue baleada por las espaldas en noviembre de 1816. Quiero terminar haciendo conocer la epopeya del Villar, la epopeya de la coronela Juana Zurduy de Padilla. Esta mujer en el sur libró las memorables batallas de febrero y marzo de 1816, oportunidad en la que las tropas de criollos e indios derrotaron a lo más granado del ejército español que fue enviado contra Padilla, su esposo. El virrey Joaquín de la Pezuela envió 800 plazas para reforzar las fuerzas realistas del general de la Hera, al que se sumaron las del mariscal de campo Miguel Tacón, las del coronel Francisco de Aguilera, Vicente Sardina, que brilló en la guerra de España contra Napoleón, del comandante Felipe Rivero, las piezas de artillería del comandante Espartero y 500 plazas del escuadrón de notables organizadas por las tropas del coronel Manuel Tardío. Esta tropa es la que enfrentó Juana Zurduy de Padilla. En la tropa de 800 plazas del comandante Cueto, 40 eran fusileros y 30 lanceros. El resto eran indios de la región. Les apoyaba el comandante cochabambino José La Serna con 40 fusileros y 2.000 indios. Esa era la gloriosa composición del ejército español. El general de la Hera soñaba con un triunfo anticipado sobre esas montoneras y gavillas de Padilla y Azurduy, cuya tropa estaba formada por 200 fusileros y 4.000 indígenas armados de hondas y macanas. La heroína Juana Zurduy tenía bajo su mando directo 30 fusileros criollos, 200 indios y una guardia de amazonas. En el Villar, Juana Zurduy alcanzó la celebridad. El 12 de marzo de 1816, las tropas patriotas derrotaron a las del coronel Herrera, quien estandarte en mano rechazaba los ataques patriotas con raro valor, pero agotadas las descargas, esto entre comillas, siendo vana la resistencia a la bayoneta, terminó aquella sangrienta acción por la más implacable carnicería. El ejército de veteranos que había entrado triunfante en La Paz, Puno, Cochabamba, Arequipa y el Cusco, que se había llenado de laureles en Vilcapugio, Ayomaya y Sipecipe, sucumbió ante Juana Zurduy de Padilla ese glorioso 12 de marzo de 1816. En el fragor del combate, Juana Zurduy de Padilla arrebató la gloriosa insignia del comandante Herrera. Ante esa hazaña, el general Manuel Belgrano recomendó se le otorgase el grado de coronela de los ejércitos, que se oficializó por decreto de Juan Manuel de Pueyrredón, director supremo de las provincias del Río de la Plata, el 13 de agosto de 1816. Rendimos un homenaje a esa mujer que sintetiza, sin duda alguna, la valentía de nuestras mujeres. En ocasión de conmemorar el primer bicentenario de 1809, Bolivia lo hizo entregando una nueva constitución. En esa constitución, por primera vez en Bolivia, se reconocieron los derechos humanos y fundamentales de los pueblos indígenas originarios campesinos. El año 2009, Bolivia ingresa a una nueva era y que ahora nosotros estamos en la visión ya de celebrar el bicentenario de la creación de la República, de la fundación de la República, y nos hemos propuesto como Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, que presido en la actualidad,
honrar a estos hombres, mujeres, indígenas que han sido invisibilizados por la historia oficial. Muchísimas gracias.